Queremos agradecerles por su gentil y cordial presencia. Les damos la bienvenida nuevamente a este segmento de la tarde a todas aquellas personas que nos están acompañando a través de la plataforma Zoom y también a través de la plataforma de Facebook del Colegio de Ingenieros del Perú. Queremos comentarles, si es que recién están ingresando, que en los comentarios del Facebook ustedes tienen un link para poder acceder a la plataforma Zoom y de ese modo acompañarnos a través de esa plataforma para que sea mucho más sencillo y más fácil tener acceso a las preguntas hacia nuestro expositor que tendremos ahora por la tarde. También ustedes pueden dejar en sus comentarios desde dónde nos están siguiendo. Tenemos la posibilidad a través de este evento online de llegar a todos los rincones del Perú y también del mundo. Ustedes pueden compartir este enlace con colegas y con todas aquellas personas que ustedes crean que están interesadas en estos temas sobre el Día Internacional del Futuro. Recordamos también, para todos aquellos interesados en contar con un certificado, es importante haber registrado su participación en el evento, este evento que ha iniciado el día de ayer a través de la web. Si aún no lo han realizado, también en los comentarios de Facebook se ha compartido un link para que puedan registrarse y continuar acompañándonos en este evento. Desde el día de ayer hemos tenido grandes conferencias magistrales y ponencias también, que hemos hablado sobre diversos temas, planteando propuestas para un futuro, para crear nuevos paradigmas, sobre ciencia, sobre tecnología, pero todo que recae en el futuro, entendiendo que tal vez el futuro ya es hoy. En breves minutos más, a las 3 en punto de la tarde, vamos a iniciar con este tema macro, que queremos que todos ustedes nos acompañen. El tema será desarrollo sostenible. En 5 minutos más iniciamos, por favor no se lo pierdan. Recuerden pasar la voz a todos los interesados para que puedan acompañarnos en este último tramo de la segunda jornada del Día Internacional del Futuro. Damas y caballeros, vamos a compartir a continuación un breve anuncio con respecto al coronavirus. Por favor, presten atención. Si pones de tu parte, saldremos de esta. Como sabemos, la COVID-19 es un virus que está en el aire y en superficies por espacios prolongados. Por eso, evita las 3C: espacios cerrados, lugares concurridos, encuentros cercanos. Además de los cuidados que ya conoces, evita los espacios cerrados.
Si estás en uno, procura que haya una buena ventilación, abriendo puertas y ventanas. Mantén la distancia física, usa mascarilla y desinfecta las superficies. Si evitamos los espacios cerrados, estaremos más protegidos. Porque si nos cuidamos, ganamos. Gobierno del Perú. Y vamos a recordar la recomendación que tenemos desde el Colegio de Ingenieros del Perú. Continuar con las medidas de seguridad y cuidados indicados por el gobierno, por lo que es vital seguir planificando y organizando nuestras salidas de la casa, y más aún en estos tiempos donde la cuarentena ha sido levantada, salvo los días domingo. Debemos lavarnos las manos siempre con abundante agua y jabón, evitar tocarnos el rostro, llevar siempre alcohol en gel. Usar la mascarilla, el color celeste, recuerden, siempre hacia afuera, porque es la parte impermeable de la mascarilla. Incluir el uso de protector facial y respetar la distancia social de 1 metro. Nada más importante que protegernos y cuidarnos, porque al cuidarnos a nosotros mismos, seguimos cuidando y protegiendo a nuestras familias. No hay que bajar la guardia, es muy importante este detalle para derribar al coronavirus lo antes posible. Damas y caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos a este segmento de la tarde. Queremos agradecer a todos por su gentil y cordial presencia. Estamos dando inicio a este último segmento del Día Internacional del Futuro Bicentenario, la expansión 2021-2050. Este evento que está organizado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, el Comité Ejecutivo Nacional del Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico, IPIDE, y está siendo promovido por el Instituto de Ingenieros de Industrias Alimentarias y Agroindustrias y Turismo del Perú, por la Red Abierta de Prospectiva e Innovación y el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Nosotros estamos muy complacidos de contar con los auspicios de Proyecta Más y SPE y CSAC. Queremos agradecerles muchísimo por poder contar con su presencia. Agradecer también a los expositores que nos han estado acompañando durante estas jornadas y por supuesto a quien nos acompañará ahora en la tarde. A los miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional del IPIDE que han hecho posible la coordinación de este tan importante evento. Queremos saludarlos a todos ustedes que nos están acompañando a través de Facebook y a través de Zoom. Recuerden, quienes están en Facebook, hay un link en los comentarios donde ustedes pueden ingresar y migrar hacia el Zoom. Es una plataforma que nos va a permitir el acceso mucho más rápido a nuestro expositor si es que ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud hacia él. Ahora sí, damas y caballeros, vamos a dar inicio. El día en la mañana hemos tenido el taller sobre alimento y ahora en la tarde vamos a tener otro tema macro. En este caso será desarrollo sostenible, para lo cual nos acompaña nuestro expositor, el doctor Baltasar Carabedo Molinari, que queremos agradecerle. Él nos ha estado acompañando el día de ayer. Muchos de ustedes seguramente han podido escucharlo al finalizar nuestra jornada de ayer. Él es doctor en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, bachiller en Economía y magíster en Ciencias Sociales. Docente, autor de diversas publicaciones científicas, conferencista internacional, vicepresidente de SACE Consultores y presidente de Socios Perú. Durante su carrera ha recibido diversas distinciones, reconocimientos y medallas. Es miembro de organizaciones para el apoyo de la paz y diálogo en el Perú. Y esta tarde tenemos el gusto de contar nuevamente con su presencia para tomar este tema tan importante, tan extenso, a su vez, como es el desarrollo sostenible. Muy buenas tardes, doctor Baltasar Carabedo. Buenas tardes. Se me escucha, ¿verdad? Lo escuchamos muy bien. Muy bien. Entonces voy a compartir pantalla porque preparé algo para la reunión de ahora en PPT. Así es que voy a conectarme. Me imagino que se ve, ¿verdad? Ahí la vemos perfectamente. Muy bien. Bueno, el título
que le he puesto a esta presentación es Proyecto Transformación del Patrón de Vínculos en la Sociedad Peruana. Y entre paréntesis, a propósito de la sostenibilidad. Y menciona en un costado, digamos, de la plataforma del título, fase inicial, creación del clima subjetivo. Para poder llegar a expresar con más detalle en qué consistiría este proyecto, necesito hacer un rodeo. Este rodeo tiene que ver con una suerte de aproximación a lo que entendemos son los sistemas sociales humanos. Lo primero que habría que señalar es que los sistemas sociales humanos están compuestos, mejor dicho, por una variedad muy grande de elementos a través de las personas, los vínculos, las dinámicas que establecemos y las dimensiones por las cuales pasamos. La dinámica general se podría sintetizar de la siguiente manera. Los sistemas sociales humanos somos personas en constante relación, participando en organizaciones, bajo ciertas normas y reglas, con formas de poder y autoridad, comunicando sentidos y buscando la continuidad del sistema. Los sistemas complejos, el sistema de la sociedad humana es un sistema complejo que si pudiéramos dibujarlo en alguna medida o captar la idea, podrían ser alguna de estas imágenes donde cada puntito, donde está el cursor, sería un elemento y la enorme variedad de elementos en permanente vinculación se vería más como una nube, este dibujo que está aquí hacia la izquierda, pero nos da la idea de la complejidad en la que nosotros nos desenvolvemos. Hay más de lo que vemos y eso me parece que es importante destacarlo. Los sistemas y las personas son relaciones. Las personas se reproducen y multiplican y por lo tanto continuamente se multiplican las mentes, las identidades y las culturas. Se establecen vínculos de unos con otros. Se influyen mutuamente. Todas las personas en el marco de sistemas se influyen mutuamente, desarrollan actividades, se emocionan, se despliegan en un espacio de tiempo, siguen propósitos y normas. También se puede decir que se despliegan en varias dimensiones o varios subsistemas y poseen estas distintas dimensiones y subsistemas lógicas distintas y pautas de reproducción diferentes. Hay intercambio de ideas, de emociones, de sentido, de acción, de habitualidades, de patrones. Se hace difusión y se va innovando comportamientos. Digamos que hay una convergencia y complejidad que se puede expresar de la siguiente manera. Las dimensiones por las cuales nosotros transitamos convergen en las personas y en el sistema. Estas dimensiones, por lo general, no las tenemos totalmente en nuestra conciencia. Se unifican, aunque esto no quiere decir que se toma conciencia de ello, en el sujeto que actúa y en el sistema que se despliega gracias a la acción de todos los sujetos que lo componen. Producen una dinámica que no se puede simplificar o reducir a un solo aspecto o dimensión. Los sistemas humanos llevan energía, intercambian energía. Son sistemas abiertos, son sistemas dinámicos, reciben energía que uno la podría pensar como mensajes, como acciones, como influencia diversa desde el exterior, pero igualmente expulsan energía que podrían ser mensajes, acciones, influencias hacia el exterior. Continuamente las personas, a través de nuestros sentidos, estamos captando lo que ocurre en el entorno externo a nosotros, a nuestra individualidad, y igualmente captamos y expulsamos esta diversidad de aspectos que acabo de señalar. En ellos hay energía y por lo tanto lo que hacemos continuamente es intercambiar energía. La dinámica es tan veloz y tan desequilibrante
que podríamos decir que los sistemas humanos están en permanente desequilibrio, es decir, modificándose continuamente, en la búsqueda de una continuidad o conservación que vendría a ser el proceso de adaptabilidad que tienen los sistemas y las personas para continuar viviendo. Cada sistema se encuentra en dimensiones diversas. No es que un sistema está en una sola dimensión. Cada dimensión contiene energías desplegadas por los vínculos en ese nivel. Cada dimensión tiene lógicas de comportamiento particulares, aunque están conectadas con otras dimensiones, pero la dimensión, digamos, a la que estamos en un instante haciendo referencia, tiene un comportamiento particular. Cuando se modifica la energía en una dimensión, se perturba todo el sistema y se producen transformaciones en los comportamientos. Este dibujo quizá nos ayuda a explicar en alguna medida la idea. Miren ustedes, si un ser humano tiene lenguaje, tiene una mente que está continuamente expandiéndose o a veces también reduciéndose, provoca acción y por lo mismo comunica. Lo que hace cualquier sujeto es también comunicar a otros, aunque uno no sepa a quién le está comunicando con su acción lo que hace. Esa comunicación se despliega en diferentes dimensiones. Puede ser desde la producción, puede ser en la cultura, puede ser desde el poder, puede ser desde el ambiente, en fin, de una gran diversidad de dimensiones. Una modificación en el proceso productivo de cualquier proceso que la humanidad tiende a consumir con habitualidad en la época que le toca pasar, va a alterar una serie de elementos en este proceso productivo o reproductivo o de comunicación que estoy tratando de graficar en la pantalla. Es decir, si se modifica algo en la cultura, por ejemplo la música. Nosotros hemos pasado de un cierto tipo de música, por decir de los años 20, el Fox o más recientemente el rock, pero antes habían otras formas, el vals, qué sé yo, que han ido siendo reemplazadas por no solamente los nuevos sonidos, las nuevas composiciones musicales, sino la utilización de nuevos instrumentos musicales. La batería probablemente no era utilizada en el siglo XVIII. Conforme ha ido pasando la transformación musical, ¿no?, que además interpreta algo que no somos capaces de visualizar, pero que tiene que ver con el movimiento de la humanidad toda o de una sociedad en particular, de un país, de una ciudad, etc., y lo transforma en un ritmo. Y ese ritmo, a su vez, influye no solamente sobre los individuos, sino también sobre el conjunto del sistema dentro del cual se despliega la composición musical que se interpreta. O sea, es como una, digamos, autopista que tiene varias entradas y varias salidas que están comunicadas con diferentes dimensiones, que tienen lógicas particulares. En una se puede ir en un sentido, en otra se puede ir en otro sentido, y eso es lo que hace que los sistemas humanos estén permanentemente bombardeados por una dinámica multidimensional. Entonces, la sostenibilidad no depende exclusivamente, como se ha pensado muchas veces desde las ciencias sociales, en particular desde la economía, del elemento económico. Tampoco podríamos limitarla a lo que se conoce como la triple línea de base: económica, social, ambiental. Hay varios elementos del dibujo que estoy presentando en la pantalla. Lo que pretende es mostrar cómo aspectos que tienen que ver con la educación, con la cultura, con la conciencia, con la economía, con la ética, con la afectividad, con la confianza, con los mensajes diversos, dentro de los que también voy a incluir las composiciones musicales o las interpretaciones musicales, el nuevo conocimiento que aparece y las modificaciones ambientales. Todo eso y otros elementos que no estoy destacando en este instante hacen que un sistema o una multiplicidad de sistemas transitando por un periodo de tiempo se logren modificar, transformar, porque los elementos que componen ese sistema, si bien son distintos, tienen algún nivel de conexión importante que hace que el sistema, con esos componentes, con ese patrón de reproducción, se siga sosteniendo.
¿Qué es importante considerar en un sistema para su continuidad? En primer lugar, los vínculos entre los componentes, los vínculos entre nosotros. Si no hubieran personas en un salón de clases, no habría clase, aunque llegue el profesor, aunque el profesor podría eventualmente, por, qué sé yo, expresar alguna especie de didáctica, hablarle al aire donde no hay personas, alumnos. Pero digamos, eso no es habitual. Los vínculos entre los componentes son los que hacen a los sistemas. La conexión entre las dimensiones en las cuales se despliegan los componentes asegura la existencia de un sistema y la forma concreta que puede adoptar el sistema también. He mencionado un salón de clase, pero puede ser un auditorio, puede ser la vía pública, puede ser la casa, una vivienda, ¿no? Puede ser un edificio, puede ser una tienda, es decir, todos esos espacios en los que se congregan personas, establecen vínculos entre las personas, que son los componentes, se envían mensajes que viajan en dimensiones, aunque uno no conozca ni haya conocido a los que se han congregado en ese lugar. Y las formas, ya las acabo de mencionar, pueden ser todas aquellas que he mencionado a modo de ilustración: la casa, las tiendas, la vía pública, un aula en una escuela, un aula en la universidad, etc. Entonces, los sistemas, los subsistemas y las dimensiones y sus componentes están conectados. La energía social, que es a lo que llamo a este acto de comunicación entre los seres humanos, ¿no?, es movimiento. Ese movimiento, esa acción o lo que fuera, puede almacenarse. Por ejemplo, una idea o, por ejemplo, una emoción. Y se puede transformar distinto a lo que hubiese sido el generador de esa emoción. Todos ustedes seguramente, o una parte por lo menos de ustedes, vive en Lima. Cuando estamos manejando nuestro automóvil y nos cruza, pues no sé, una combi y nos provoca la posibilidad de un accidente, no ocurre, nos enfurecemos, vamos detrás de la combi, nos adelantamos, nos detenemos delante, la detenemos a la combi y discutimos con el chofer. De pronto, esa oportunidad no existe. Si pudiera discutir, voy a liberar la energía que se me ha generado producto de la imprudencia o del chofer de la combi o del chofer mismo en mí mismo. Pero si no la logro liberar, probablemente voy a llegar a mi casa o a mi trabajo y en ese lugar voy a liberar la energía que se va a manifestar, sea porque estoy molesto, porque trato mal a las personas que son mis compañeros de trabajo, por ejemplo, o si llego a mi casa, ¿no?, voy a tratar de una manera diferente a la que usualmente trato a los que viven conmigo. Es decir, puede transformarse. Una idea se puede transformar en acción, una emoción igualmente. Cuando yo estallo, por ejemplo, en un acto de rabia o de enfurecimiento, convierto esa emoción en una acción. Se puede transmitir. Voy a innovar mi ruta porque me voy a detener a llamarle la atención a alguien que venía manejando imprudentemente. O puede potenciarse, se pueden estacionar muchos vehículos que presenciaron el casi accidente y eventualmente hacer que el enfurecimiento que provoca una maniobra pueda multiplicarse con una enorme variedad de automóviles que van haciendo más o menos lo mismo. Y puede abarcar diferentes dimensiones y aspectos. Se puede pasar de una dimensión económica. Si estoy preocupado por la gasolina que he consumido y por el dinero que he gastado, se va a transformar en una modificación de mi comportamiento habitual y voy a generar o resentimientos que de repente quedan por mucho tiempo en el lugar de trabajo al que llegué después del casi accidente, y eso obviamente va a implicar una alteración del patrón habitual del sistema en el que yo funcionaba. Esto es simple y llanamente para hacer la ilustración. ¿Qué puede cohesionar o destruir un sistema humano? El lenguaje, los mensajes, los afectos, los comportamientos. Todo eso tiende a generar movimiento, energía. En nuestro país estamos acostumbrados
por ejemplo, a no respetar la puntualidad. Cuando no respetamos la puntualidad estamos dando un mensaje. El mensaje puede ser muy variado y por supuesto va a depender del intérprete del mensaje. Y pueden haber muchos intérpretes del mensaje y por lo tanto un mensaje que tiene un texto determinado o un acto que tiene una forma determinada va a tener muchas interpretaciones por quienes presencian o son testigos de ese acto que se está desenvolviendo. Todo mensaje capta o emite que emite el sistema contiene una energía de cohesión y una energía entrópica. Si en el lenguaje yo soy muy afectivo, soy muy considerado, soy tolerante, admito la discrepancia, voy a transmitir una energía que, para efectos de esta charla, tiene una sensación o un sentido de cohesión. Pero si soy una persona que se molesta intermitentemente o cada cierto tiempo o regularmente, voy a transmitir una distancia, ¿no? Una desafección y por lo tanto una suerte de energía entrópica. Por lo tanto, la continuidad del sistema humano, si no me da pues un infarto por la rabia que he tenido, si no me produce eso, sino que tengo otros mecanismos que atenúan lo entrópico que tiene, por ejemplo, la eventual posibilidad de llegar a una suerte de colapso personal, voy a seguir subsistiendo. Del balance de estas energías que tienen sentidos distintos es que va a estar pendiente la continuidad no solamente de los individuos, de los sujetos, de las personas, sino también la continuidad del sistema humano. Por lo general, tendemos a fragmentar, por ejemplo, todas las dimensiones en las cuales nosotros existimos se despliegan simultáneamente o casi simultáneamente. O sea, se desenvuelven en el tiempo de una manera que no percibimos una secuencia lineal, sino una simultaneidad en el despliegue de las dimensiones y por lo tanto de los afectos que sentimos cuando transitamos por esa diversidad de dimensiones. Cuando queremos hacer un análisis o queremos abordar la dimensión de la realidad, por llamarla de alguna manera, solemos enfocarnos en una dimensión. O sea, fragmentamos la realidad y descontextualizamos lo que ocurre. Podemos inclusive saber que las partes están vinculadas, pero no tenemos, por lo menos hasta ahora, la capacidad de poder articular adecuadamente nuestra capacidad de comprensión o nuestra comprensión del fenómeno, del proceso que observamos. Y tampoco la podemos medir integradamente. O sea que para resumir, digamos que los sistemas humanos son sistemas que están compuestos no solamente por una diversidad de personas, sino por una diversidad de dimensiones que están a su vez conectadas, en las que se despliegan los sujetos, los individuos, los componentes, las personas individuales o colectivas que transitan y por lo tanto es un sistema de una complejidad muy alta, donde hay más de lo que uno cree que hay, o sea, hay más conexiones de las que uno realmente puede eventualmente identificar. Bueno, dicho esto, quisiera ahora plantearles, y a propósito del título que les expresé, cómo es la trama subyacente del sistema de la sociedad peruana. Para poder abordar la trama subyacente del sistema, voy a hacer una diferenciación. Digamos, lo que es dominante y emergente, y lo que es destructivo y constructivo. Perdón. El mundo subjetivo de nosotros los peruanos, de acuerdo a un estudio que hice hace algún tiempo, podemos distinguirlo entre lo que es el discurso predominante y el discurso emergente. No es que hay un solo discurso. Y digo discurso subyacente porque lo subyacente es lo que generalmente nos comunicamos más. No es la palabra, no es el vocabulario, no es el lenguaje. Por lo general son los actos, pueden ser los gestos, los comportamientos que se estructuran como si fueran un mensaje. Y cuando los observamos, captamos el mensaje. Igual pasa con lo emergente, ¿no? Es decir, cuando actuamos,
comunicamos sentidos. En un estudio que hicimos hace un tiempo relativamente, no tan lejano, concluimos que el lenguaje que predominaba en la dinámica, o sea, el discurso subyacente de la sociedad peruana, era un discurso cínico o ambivalente, si lo quieren poner de una forma un poquito más atenuada, desconfiado y pesimista. Es lo que tiende a predominar. No es que será todo el tiempo, ni predomina todo el tiempo. Pero lo que tiende a predominar es lo que aparece una buena parte de las veces. A veces somos muy moralistas o muy supuestamente éticos y a veces somos muy relajados. Igual pasa con el discurso emergente. A veces que podría ser un discurso solidario, transparente y comprometido, y a veces en nuestros actos comunicamos solidaridad, comunicamos transparencia y comunicamos compromiso. Cuando una persona se ha comprometido, por lo menos de palabra, o firmando un documento, a hacer un acto determinado, por darle simplemente una forma, llegar puntualmente, y lo hace, digamos, como que ha honrado, ¿no?, el compromiso que asumió, porque ha cumplido con el aparecer en el instante que firmó que iba a aparecer. Entonces, en el mundo subjetivo nuestro hay una tensión entre el discurso predominante y el discurso emergente. A veces esos discursos predominante y emergente pueden tener que ver con generaciones distintas. Hay generaciones que tienden a ser predominante una forma discursiva y hay generaciones en el acto, no solamente en la palabra, y hay generaciones que tienden a ser, digamos, parte más incisiva en lo que es el discurso emergente. Entonces, en lo que se refiere al impacto, podemos distinguir lo que son los impactos destructivos y lo que son los impactos constructivos, desde el punto de vista del sistema social, ¿no? Imaginemos que somos parte o de una organización, que es también un sistema o un subsistema, que somos parte, no sé, de una universidad, que somos parte, pues, no, de una empresa, ¿no? Esa entidad es el sistema. Esa entidad puede estar en una tensión. Si el discurso destructivo tiende a crecer, por ejemplo, si es discriminador, si es corruptor o si es transgresor, si tiende a crecer, va a hacer que disminuya el peso de lo constructivo, que lo podríamos identificar como incluyente, por decir un término, honesto, respetuoso. Son pues comportamientos y palabras que están en tensión. Esto no quiere decir que nosotros somos o esto o aquello. Normalmente somos esto y aquello. Es decir, somos destructivos y constructivos al mismo tiempo. O sea, hay una estructura en la que hay unión y separación, como lo diría Morán o Morín, el padre del pensamiento complejo. Entonces, esta dinámica destructivo-constructiva en la configuración de los sistemas que permiten o no la continuidad o la sostenibilidad de los sistemas, tienen que ver con las personas que son componentes del sistema y que actúan en ese sistema y que se comunican y reciben influencias y comunicaciones de los otros que también hacen al sistema. Y eso es un poco lo que, en un sentido muy general, se podría decir que tiñe nuestra sociedad. Somos una sociedad cínica, desconfiada, pesimista. Predominantemente, no exclusivamente. Esa dinámica ambivalente va a variar. Por ejemplo, cuando ustedes se sientan a ver televisión, vamos a decir un programa de noticias, un programa de entrevistas, y sobre todo en este contexto electoral, a veces escuchamos afirmaciones que son, digamos, adjetivos muy fuertes y que se transmiten a un universo muy variado de personas que asisten o están expectando el programa
debate o de entrevista que se está desarrollando en ese momento. Al hacer referencia a alguna persona, algunos utilizan un adjetivo, ese miserable, o ese es un ampón, o levanto la voz, porque no solamente tiene que ver con el texto, con la palabra, también tiene que ver con cómo transmito mi palabra, o la palabra, o cómo creamos un clima entre quien tiene un punto de vista distinto al mío y yo, o viceversa. Entonces, tenemos una subjetividad que reproduce un patrón que desde mi punto de vista, y utilizo la palabra ahora, tiende al colapso. O sea, una conversación, un debate en el que, como dicen, se van caldeando los ánimos, la energía entrópica va tomando fuerza y es la que va siendo mandante en el proceso de reproducción del sistema en el que estamos, en la ilustración que estoy haciendo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para crear una nueva subjetividad? Y eso es lo que a mí me parece que es el gran desafío que tenemos en el Perú. ¿Cómo crear una nueva subjetividad? Porque o reproducimos un ambiente de tensión, de pugna, o también generamos un ambiente en el que las reglas y las normas que nos hemos dado o que hemos convenido para funcionar en el marco del sistema o los sistemas en los cuales nos desplegamos, no los respetamos. Ojo, no formamos parte de un solo sistema, sino que simultáneamente nos movemos en diferentes sistemas, aunque estemos predominantemente en uno, en tiempos distintos, ¿no? Entonces, digamos que hay cosas que se pueden cumplir para los distintos sistemas, aunque juegan con lógicas relativamente diferenciadas, que valen más para uno que para otro. Entonces, hay que quebrar la rutina dominante en el caso peruano. O sea, nosotros cuando nos comportamos, no solamente actuamos de acuerdo a lo que hemos aprendido y que evocamos conscientemente. No debo cruzarme la luz roja cuando está en rojo, el semáforo cuando está encendido o encendida la luz roja. En esa circunstancia, estoy tomando conciencia y, claro, estoy acatando la regla que me trae ese mandato. Pero puede ocurrir, y de hecho ocurre, y ocurre con mucha frecuencia, por lo menos en nuestro medio, que manejando un vehículo, que puede ser un automóvil, una camioneta, una micro, una combi o lo que fuera, como tengo ciertas demandas, por ejemplo, para el caso de un chofer que conduce un vehículo de servicio público, puede ser apremiante, digamos, recolectar dinero, cobrar los pasajes y hacer más vueltas en la ruta que tiene para incrementar los ingresos, para poder obtener un ingreso final mayor cada día. Y esa demanda que puede ser la casa de uno, la vivienda de uno, los que viven con uno, que necesitan tener más ingresos para que se pueda satisfacer sus expectativas y demandas. Entonces se puede eventualmente hacer que el inconsciente, o sea, el aspecto no consciente de nuestra propia individualidad, tome cuerpo, se manifieste y eventualmente, simple y llanamente, pasa la luz roja, no respeta el semáforo y no pasó nada porque siente que, como le ha ocurrido en otras oportunidades, otros han hecho lo mismo, nadie los ha detenido, nadie los ha sancionado, salvo muy rara vez, y por lo tanto le doy luz verde a mi comportamiento transgresor. Entonces, para crear una nueva subjetividad, necesitamos quebrar esa rutina que se reproduce y que tiene un patrón. Hay voces que cada vez más reclaman por una nueva ética, porque también
de otra manera para expresar simplemente lo que pudiera ser la subjetividad. Por ejemplo, hoy día no estamos yendo obviamente al cine, pero cuando vamos a un espectáculo público, luchamos cuando estamos en la fila por ir más rápido el que estaba antes que nosotros y eventualmente desplazarlo, ¿no? Ahí hay un acto también de no respetar al otro que está buscando lo mismo que estaba buscando yo, pero que llegó en un orden anterior al mío. Entonces, esta lucha por desplazar al otro y magnificar nuestra presencia, ¿no? Pasándonos, o digamos, quitándole el lugar a otro que le correspondía, constituyen, digamos, situaciones en las que también hay un mensaje, una voz que desde el inconsciente, que es producto de la historia de nuestra propia sociedad y que se agudiza o se minimiza dependiendo de los contextos que se vivan, nos va diciendo desde el inconsciente, pasa nomás, no te preocupes, no pasa nada. Y entonces somos transgresores. Entonces, para crear una nueva subjetividad también se requiere modificar nuestros vínculos, la manera como nos relacionamos unos con otros, cómo nos acercamos. Si todos son, digamos, el inconsciente que uno ha logrado construir en el curso de su vida, unos enemigos que lo que quieren es eliminarlo, su actitud siempre va a ser defensiva, va a querer mantener a la distancia a los demás. Pero esto que estoy diciendo, o sea, estas conductas, estos comportamientos o estas transformaciones que de alguna manera estoy sugiriendo, no se pueden dar por el simple hecho de que las personas, los seres humanos, tenemos una capacidad de entendimiento, tenemos una capacidad de razonar, porque en el proceso de configuración de nuestra identidad, que a su vez se modifica continuamente, no podemos nosotros decidir cuándo se modifica nuestra identidad, es decir, nuestra identidad más profunda, que es la que está asociada a los afectos que tenemos. O sea, transformar o crear una nueva subjetividad implicaría modificar en el fondo, y eso sería lo más básico que tenemos los humanos, los afectos que hacen que nos vinculemos. Si fuéramos simplemente robots, seríamos como computadoras que se despliegan, que no tienen una afectividad conectada y por lo tanto les da lo mismo si maltrata o no a una otra persona. Si manifestamos una insensibilidad afectiva o una suerte de psicopatía, claro, eso podría ser, dependiendo de cómo esté programado el robot, algo así como el comportamiento de un robot a quien no le interesa en particular cómo el otro se va a sentir con el comportamiento que tiene. Bueno, hasta acá lo que les he presentado entonces es en qué consiste la dinámica de los sistemas humanos, que es una dinámica compleja, que se mueve en diferentes dimensiones, que recibe energías diversas que van incidiendo sobre sus humores, sus comportamientos, sus neurotransmisores, sus emocionalidades y sus afectos. Y entonces, ¿cómo manejamos o cómo tratamos de controlar aquellos que tienden a destruir? ¿Y cómo manejamos y los hacemos predominantes aquellos que tienden a construir vínculo, sociedad, acercamiento, afecto, cohesión? Entonces aquí está planteada, o planteados mejor, el problema y las dificultades. Entonces permítame ahora, ya para hablar directamente del proyecto de transformación del patrón de vínculos en la sociedad peruana, permítame decir lo siguiente. En este momento, el Perú, el mundo entero es verdad, pero para referirnos exclusivamente a nosotros, a los peruanos, mejor a la sociedad peruana, atravesamos una crisis política, una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis cultural. Las nuevas generaciones con nuevos conocimientos, con nuevos afectos, y las generaciones mayores, las más jóvenes,
tomando mayor protagonismo, los más viejos perdiéndolo. Todos viven y experimentan la crisis económica, no pueden vender sus productos o no pueden tener el nivel de ingresos que querían porque no pueden vender sus conocimientos o las consultorías que podía hacer. La crisis sanitaria porque en la familia hay 2 o 3 integrantes que están con COVID y que por lo tanto requiere de un cuidado muy, pero muy detallado. Y por la crisis política que a nosotros nos va llegando a través de, por ejemplo, los medios de comunicación. La televisión puede desempeñar allí un papel importante, pero no solamente la televisión o la radio, que son los que transmiten más inmediatamente lo que está ocurriendo en un lugar determinado que afecta, por ejemplo, a la política, sino también las redes sociales. Las redes sociales también van emitiendo mensajes. Tenemos nuestros propios celulares, que además están dotados de capacidades para captar la radio, la televisión y los mecanismos desde la inalambridad de las herramientas, de los elementos que tenemos. Todo eso constituye la configuración de un sistema altamente complejo, más o menos como la nube esa que mostré hace un momento cuando pasé los dibujos. Entonces somos un sistema en este momento de una complejidad extrema que muy rara vez la hemos vivido. Si nosotros agregamos a esto, ¿no?, que el nivel de conectividad que tenemos ahora es inmensamente mayor al que teníamos, no sé, pues en la década de los 80, en la década de los 50, en la década de los 40, ¿no? En la década de 40 casi no existía radio y teléfono, poquitos, con ajustas. Se tenía que llamar a través, ¿no?, de la que nos permitía la comunicación, de la operadora. No es como ahora que tenemos comunicación instantánea y por lo tanto todos estos elementos se comunican simultáneamente, o sea, en nuestras cabezas, en nuestras mentes, en nuestros afectos, tengamos conciencia de ellos en un momento o no, pero siempre gracias a nuestros sentidos que están captando todo y que nos van llevando, digamos, la información al cerebro y que provocan la sinapsis y la movilización de los neurotransmisores que hacen las conexiones, es una complejidad inmensa. De acuerdo a Eric Chason, un físico norteamericano, dice que la humanidad o los seres humanos son lo más complejo que hay en el universo. Esta cantidad de elementos que se conectan en diferentes dimensiones, con diferentes lógicas, con diferentes dinámicas temporales, etcétera, hace, ¿no?, un universo muy complicado, muy complejo. Complicado es un término que alude a otra cosa. Entonces, la sociedad peruana en este momento tiene esa cantidad de crisis y otras que probablemente no podemos claramente observar. Si tratamos de comprender un poco más cuál es el sentido del mundo subjetivo nuestro, es que es un mundo contradictorio. Los valses dicen, somos hermanos. Hay valses, pues, ¿no? Somos peruanos, somos hermanos. Pero el comportamiento real es que somos una ambivalencia. El otro no existe, pero somos hermanos. Buscamos la unión, pero discriminamos. Discriminamos, pero cantamos igualdad. Reconocemos a algunos y desvalorizamos a otros sin siquiera tener una idea de por qué los desvalorizamos, a veces sin ningún tipo de elemento adicional a simplemente me cae o no me cae. Transgredimos y por lo tanto faltamos el respeto no solamente de la dignidad de las personas cuando estamos frente a ellas y lo hacemos, sino en general en los vínculos que se establecen a través de las reglas que se aprueban en niveles diferentes, a nivel de las municipalidades, de los distritos, qué sé yo, de las provincias y del país entero. Traducimos desconfianza y decimos que somos confiados, ¿no? No somos sinceros, somos cínicos y tendemos al pesimismo. Hay una parte, no digo que esto sea todo el mundo de los peruanos, pero sí hay una parte importante que tiene que ver con estos elementos. O sea, es un mundo subjetivo, contradictorio y un sentido ambivalente. O sea,
como diría hace un momento, cínico. Y las prácticas, o sea, esos mensajes que se emiten cuando actuamos, también. Lo dominante es la corrupción, la deslegitimación, la discriminación, la informalidad, la violencia, la delincuencia. Ahí están las prácticas. Las prácticas emergentes, que todavía están subordinadas, son integridad, legitimación, inclusión, formalidad, convivencia, respeto. Es decir, en el comportamiento, no siempre, ojo, no es que todo el tiempo somos así, es dominantemente, pero de todas maneras atraviesa el conjunto de espacios temporales por los cuales discurrimos o transitamos. Y por lo tanto, lo dominante y lo emergente se van sobreponiendo, y en el caso nuestro, lo que tiende a dominar es lo que tiene que ver con lo que estamos llamando destructivo, muchas veces, y se diluye lo constructivo en términos de nuestro comportamiento y de nuestras prácticas. ¿Qué sociedad deseamos o desearíamos? Bueno, desearíamos una sociedad sin desigualdad, donde todos nos sintamos iguales, con un sentido predominante de integración, equidad en el acceso a oportunidades, coherencia en los comportamientos. Si me dicen A, que se cumpla A. No admisión de la corrupción, que no haya, que no exista. Respeto a los derechos humanos, a la educación integral. Digo integral, ¿por qué? Porque he podido ver que de un tiempo a esta parte, a lo que se le da mayor importancia o relevancia es a la educación, digamos que intelectual. La intelectualidad es lo que hace la educación. Cuanto mayor nivel educativo tienes, ¿no?, más ventajas tienes, pero no necesariamente nuevos afectos. O sea, conocer de trigonometría y geometría o conocer, qué sé yo, de cómo funcionan las computadoras, no te da necesariamente un código de ética personal o un código de ética colectivo, sino que más o menos en ese plano, en nuestra sociedad, nos igualamos todos. Es decir, nos igualamos sin que lo admitamos y sin querer que esto se dé. Cuando estoy mencionando acá la educación integral, lo que quiero decir es que tiene que ser una educación en la que se integra lo emocional también, los afectos, ¿no? De modo tal de que haya un acercamiento y una comunicación que defiende lo que compartimos como humanidad. Queremos una sociedad con diálogo, pero como una forma de participación, porque ¿cómo se expresan a los que no se escuchan? Los que sienten que no son escuchados, gritan para que su voz sea escuchada, para que resuene y por lo tanto llame la atención. Pero cuando no le damos importancia a esos otros, muchas veces, aunque griten, no les hacemos caso. Y la idea es que podamos ser una sociedad o un sistema en el cual el otro esté incorporado y por lo tanto tiene derechos igual que los otros, que eventualmente podamos tener una posición distinta, y eso es lo que hace que la sociedad también se vincule mejor, más humanamente. La sostenibilidad de las instituciones, la continuidad de las instituciones, va a depender de cómo nos conectamos y cómo cohesionamos al conjunto de la sociedad a través de nuestros comportamientos individuales. Pero si no compartimos eso, si lo único que vamos a compartir es la destructividad y el colapso, no va a haber futuro. Y por lo tanto, trabajar sobre el aspecto emocional, afectivo, de comportamiento y de afecto, el futuro no va a existir. Sin sujetos, no hay futuro. Porque no hay quien lo vea, quien lo piense, quien lo sienta. Por lo mismo, la sociedad que quisiéramos es una sociedad que esté más alerta, que tenga conciencia de la diversidad de dimensiones por las cuales transitamos, de las lógicas que tienen todas estas diversas dimensiones y cómo cuando se conectan todas las dimensiones se genera un nuevo patrón vincular, porque no es uno u otro, sino son todos al mismo tiempo. O sea, ¿qué reto entonces enfrentamos a una sociedad como la nuestra con las complejidades que he tratado de señalar?
Nosotros hemos llegado a un punto en el que estábamos en el colapso. No digo que hemos salido del colapso, pero al menos se ha atenuado un poco la fuerza entrópica. No quiere decir que ha perdido dominio, todavía tiene dominio. Veamos lo que ocurre con el Congreso. Los representantes en el Congreso no necesariamente están en conexión con nuestro sistema social. Hablan por ellos, no consultan sus iniciativas. Están muy alejados de lo que piensan los ciudadanos que vivimos y nos desplegamos en este territorio nuestro que se llama Perú. Entonces hemos llegado a un momento en el que el colapso estuvo en su punto más álgido. No sabemos si será el más álgido realmente, pero en comparación con los momentos anteriores, es decir, cuando hubo la transición, por ejemplo, de PPK a Vizcarra, y luego la transición de Vizcarra a Sagasti, o mejor, a Merino, y de Merino a Sagasti, ahí tuvo quizá, digamos, el epicentro más fuerte, o el movimiento más fuerte de la energía del colapso. ¿Cómo evitar el colapso? O sea, ¿cómo evitar que se mueran cada vez más personas, que padezcan trastornos de ansiedad o trastornos mentales en general, las personas y puedan vivir más cómodamente en nuestra sociedad? Entonces hay que crear condiciones subjetivas para transformar en dominante lo constructivo. Que alguien puede discrepar conmigo, pero yo lo puedo escuchar. Puedo discrepar, pero lo puedo escuchar. Hacer posible la visualización de las contradicciones en las que caemos. Porque una vez que hemos, digamos, puesto sobre la mesa la contradicción que nosotros mismos practicamos, solo allí es que podemos modificar la rutina contradictoria en la que caemos habitualmente. Entonces hay que quebrar la rutina subjetiva vigente. Ese es el desafío para evitar el colapso. Y eso implica no solamente hacer un diagnóstico, sino simplemente tomar conciencia e identificar procesos constructivos que también generamos, porque si estamos donde estamos, es porque el balance todavía de la energía constructiva tiene una fuerza, hay que potenciarla. Pero para poder identificar lo que es la rutina contradictoria, requerimos hacer un proceso de identificación a través de un proceso de movilización social que nos permite identificar esas cosas que hay de las cuales ni nos damos cuenta. Y eso implica desplegar una acción comunicativa e inspirar una acción colectiva. Esa dinámica es el reto que enfrentamos. ¿Cómo hacemos para poner, por lo menos sobre nuestra tierra, la posibilidad de modificar ese complejo proceso subyacente, subjetivo, que reproduce el maltrato, el insulto, el desconocimiento, la falsificación de noticias, etc.? ¿Cómo hacemos de modo tal que podamos, cuando miremos a otro, reconocer en ese otro por lo menos aspectos nuestros? Y no que estemos descalificando continuamente a las personas que dicen A, dicen B o dicen Z, con opiniones o con afirmaciones que nosotros no necesariamente compartimos. Entonces, ese es el reto que enfrentamos. Bueno, hasta acá la primera parte, que sería el planteamiento de las cosas que hay que encaminarnos hacia. La segunda parte del proyecto es pensar un poco en cómo lo ponemos en movimiento. Y aquí, esta parte, lo que busca es plantearles cuáles son los propósitos, el tipo de organización y los resultados que esperaríamos de esa segunda parte del proyecto. El propósito general de un proyecto de esta naturaleza es iniciar el quiebre, ya lo he dicho, pero lo repito, de la rutina subjetiva actualmente existente. Pero así aún sea nuestra voluntad, no vamos a poder modificar todo a voluntad nuestra, porque hay ese universo inconsciente tan extendido que tiende a ser más fuerte que nuestra propia conciencia. Nuestra conciencia es limitada, nuestra conciencia es muy limitada. Entonces lo que tenemos que hacer como propósito general, como la segunda parte del propósito general, es generar condiciones para redefinir el patrón de vínculos predominante y sus repercusiones. O sea, crear las condiciones. No me puedo ir a correr 100 metros planos si hace 20 años que no corro, que me he engordado 15 kilos y que de pronto me ponga yo a correr, por más que en el pasado fui un gran corredor,
No puedo de la noche a la mañana modificar la existencia actual y la puesta en práctica de un movimiento que no voy a poder resistir. O sea, hay que crear las condiciones. Pero tengo necesidad del objetivo, que es quebrar la rutina subjetiva actualmente existente y generar condiciones para redefinir el patrón de vínculos. ¿Cuáles serían los propósitos específicos? Crear un espacio social de articulación de las principales iniciativas y procesos de integración que están emergiendo, porque están emergiendo. Con lo destructivo viene lo constructivo. A veces es dominante, a veces es subordinado. Potenciar el impacto de estas iniciativas y procesos, pero no las podemos potenciar a escala del conjunto de la sociedad nuestra si es que no las conocemos. Y por lo tanto hay que identificar dónde están esos procesos constructivos, darles nombre, colocarlos sobre la capacidad de percepción de los ciudadanos para poder potenciar su impacto y conformar un movimiento integrado por ciudadanos y entidades sociales en las distintas regiones para darle continuidad a esta iniciativa. O sea, modificar el clima subjetivo de la sociedad implica entonces preparar el terreno y estar dispuestos a sostener durante tiempo relativamente largo la modificación de los afectos más interiores para que los vínculos con esos otros que forman parte de nuestro entorno con los cuales, o de nuestros sistemas con los cuales nos relacionamos puedan, ¿no?, efectivamente ser incorporados en una nueva dinámica subjetiva. ¿Cuáles son los resultados esperados durante el 2021? Uno es la constitución de una coalición de entidades ciudadanas, educativas, comunicacionales, empresariales y sociales, provenientes de los más diversos sectores de la sociedad, que se compromete a trabajar por la inclusión social y la transformación del clima subjetivo de la sociedad peruana. En segundo lugar, debemos tener una presencia significativa en los medios de comunicación de esta iniciativa Transformación del clima subjetivo de la sociedad peruana. Que se sepa que hay una voluntad de modificación del clima subjetivo. Y la iniciación de un proceso de inclusión y encuentro en el que se puedan dar mecanismos de conexión entre peruanos de orígenes y ambientes distintos. O sea, la fase inicial, como decía en la carátula de la presentación inicialmente. Ese ambiente estamos llamando foro de reconocimiento, energía constructiva y compromiso. Para la conexión afectiva, el diálogo, la presentación de planteamientos y o ejemplos transformadores o provenientes de diferentes sectores, segmentos, regiones, perspectivas y la creación de espacios de compromiso. Cuando yo no saludo a alguien, a pesar de que me cruzo con esa persona continuamente, no lo saludo, es un no reconocimiento, es como si no existiera. Reconocer quiere decir darle importancia, destacar el peso que tiene cada individuo, no importa qué cargo tiene o qué lugar ocupa en la sociedad. Por lo tanto, este foro, este espacio, vamos a llamarle así, vendría a ser el inicio de un proceso de reconocimiento en el que personas con rangos, con cargos muy elevados dentro del conjunto de la dinámica social, cultural y económica, puedan verse en igualdad con personas que provienen de los sectores que son considerados los menos, o los más, mejor dicho, vulnerables. Este reconocimiento es un acto de instalación de un inicial sentido de confianza. Si personas de diferentes ambientes, con diferentes posiciones en la sociedad, se reconocen como iguales, este acto inicial ya inicia una transición transformadora. No quiere decir que todo se va a transformar de la noche a la mañana, ni en 1, ni en 2 o 3 años, sino es un trabajo continuo de reconocimiento que probablemente se va a prolongar por mucho tiempo. Miren ustedes lo que ha ocurrido en Estados Unidos con el tema de la población afroamericana, ¿no? Y todo el tema que ha desatado eso en la dinámica de la sociedad norteamericana, que todavía no se resuelve, creo yo. Muy bien. Pero para organizar este foro, no solo de reconocimiento, sino de
espacios para poder mostrar lo constructivo que tenemos y el compromiso que podemos adoptar frente a ello. Entonces se requieren espacios organizativos, tienen que ser espacios de construcción, trabajar sobre la base de ejemplos constructivos. Estamos acostumbrados a siempre decir lo negro, lo malo que tiene la sociedad y quedarnos ahí. No identificar lo constructivo que hay, que es más de lo que imaginamos, y darle un posicionamiento nuevo en el desarrollo de la sociedad. Son alianzas, o sea, lo que tenemos que crear son espacios que sean alianzas para trabajar en base a asociaciones sinérgicas, con una diversidad de organizaciones de cualquier símbolo, signo, sentido, pero que estén dispuestos a contribuir a modificar el clima subjetivo de la sociedad. Y también el funcionamiento con una lógica de sistema en el que cada componente, cada parte del sistema es fundamental, porque por más pequeños que sean, van a contribuir a perturbar el sistema en uno o en otro sentido. El mensaje que hay que transmitir, que hay que, digamos, estructurar en el acto, en la acción, en el comportamiento, en las palabras, en los textos, en lo que escribimos, etc., es el respeto por el otro. O sea, el otro existe. El otro no hay que ningunear a nadie. Respeto por la diversidad. La inclusión, y por lo tanto la inclusión implica acá nueva afectividad, diálogo. No puede haber diálogo si no hay respeto por el otro, si no hay respeto por el origen del otro, y si no hay un trato igualitario porque desarrolla una afectividad que reconoce al otro, no puede haber diálogo. Y por lo tanto, juntarse a hablar pensando que somos seres meramente racionales y no integrales, y por lo tanto con un universo afectivo, emocional inmensísimo, sin eso no hay diálogo. Y sin ese diálogo que requiere crear las condiciones, tampoco va a haber integración. Entonces, ¿cómo hacemos para integrarlo todo? Ese es el desafío que tenemos. Pautas para la organización. Esto tiene que partir de un grupo promotor, que luego se transforma en un grupo impulsor donde están esta diversidad que hemos señalado, no solamente a nivel de Lima o a nivel nacional, sino en todas las regiones. Y hay una cosa importante aquí que me parece por lo menos necesario destacar, que es una plataforma social, o mejor, una plataforma de movilización social. De ahí la importancia que tienen las universidades a través de los jóvenes y de los profesores, que van a ayudar a una movilización que haga factible que estas dinámicas en los distintos territorios, que ahora las detallo más adelante, se den. Y plataformas comunicativas que hagan factible que los medios de comunicación tiendan a destacar aspectos que provienen de este esfuerzo colaborativo nacional. Bueno, esto podría ser, digamos, algo así como el dibujo de un grupo promotor, de un grupo impulsor y de los componentes de los grupos impulsores, ¿no? Y las coordinaciones ejecutivas. Claro, aquí hay una idea de responsabilidades y actividades. Acá tenemos diversos tipos de actividades, porque un trabajo como el que acabo de mencionar es un trabajo inmenso, es muy grande, es muy ambicioso, que requiere desde iniciar con la articulación de la iniciativa, conformando grupos que estén dispuestos a promover, que identifique a posibles participantes, que prepare las presentaciones para hacer las convocatorias, el diseño audiovisual, los objetivos, la metodología y los resultados, y la realización de las presentaciones en diferentes lugares de Lima, en diferentes lugares del norte, del Perú, del centro, del sur y de la selva. La conformación de grupos de impulsores, grupo impulsor nacional y núcleos impulsores regionales, igualmente en todas partes, en todas las regiones, si fuera posible. Y establecer responsabilidades, ¿no? Para cada uno de estos están detallados acá. Esta plataforma de movilización social, fundamental, porque de aquí van a salir, digamos, como que la conformación de propuestas que van a ser muy útiles por la dinámica que se va a adquirir. Identificar experiencias constructivas. Este no es un asunto sencillo. ¿Cuántos intereses hay que quieren colocar como una experiencia constructiva algo de su propia empresa? Puede que sea, pero no se trata de que tal empresa, porque aportó tal cosa que puede ser dinero para una actividad determinada, tenga a su empresa
o a la entidad que fuera como un ejemplo ilustrativo de construcción, de energía constructiva. Entonces tiene que haber una metodología. Entonces esto implica que hay necesidad de acordar la metodología, ponerse de acuerdo ese grupo impulsor en los criterios y metodología que se va a utilizar, en cómo se va a hacer la identificación, y como seguramente si se hace esa identificación van a haber muchísimas iniciativas nuevas que no se conocían, pero que van a salir y que pueden ser muy, muy grandes en términos de número. Tiene que haber una selección, tiene que haber un acuerdo por el grupo impulsor que constituido por, digamos, entidades de diferentes lugares del país, una capacitación para que se pueda hacer adecuadamente el proceso de identificación. Y dado que son las universidades que están distribuidas en diferentes lugares del Perú y que pueden llegar conjuntamente con empresas, si lo quieren también disponer, por supuesto, ONGs u otro tipo de organizaciones, para hacer capacitación y eventualmente contribuir en este proceso de identificación de experiencias constructivas. Y luego está el foro al que hemos hecho referencia, y hay, digamos, un conjunto de acciones comunicativas del proceso, que también es necesario poder coordinar. Bueno, entonces, veamos cómo hacemos el flujo. Yo pienso que en la propuesta, mejor dicho, hay 3 momentos. La dinámica que se está llamando hasta ahora retirar el cristal que nos separa. Es el primer momento de acercamiento de los grupos de personas provenientes de diferentes sectores socioeconómicos y regionales. Ninguno se conoce. Se identifica con su primer nombre. La dinámica consiste en hacer algo juntos. Se forma el grupo, pueden ser hasta 10 personas, y pueden, en fin, ponerse de acuerdo respecto a qué cosas quieren compartir, que puede ser desde una narrativa de sus propias vivencias, tanto experiencias positivas como negativas, de sus sueños, de sus expectativas, o hacer, si quieren, su balance de vida. Y por último, una tercera dinámica en este primer momento de compartir lo que más les ha impactado de la misma dinámica, es decir, personas que tienen diferente origen, diferentes lógicas de comportamiento, ubicaciones en el sistema social, económico, cultural, puedan acercarse, compartir y sentirse en un sentido emocional afectivo. El segundo momento, o segunda dinámica, es compartir la energía social constructiva que tiene que ver con la identificación de las iniciativas constructivas. Y para esta segunda dinámica se coordinan con los estudiantes, los profesores o con los ciudadanos que voluntariamente quieran participar, se les ofrece una capacitación, se recogen las experiencias identificadas, se las clasifica y se les sistematiza. Y estas iniciativas constructivas se presentan en el segundo gran momento a los grupos que forman la dinámica de acercamiento y reconocimiento que ya se ha dado antes de entrar en la dinámica para compartir la energía social constructiva. Y luego la dinámica del compromiso. Para la tercera dinámica, los mismos grupos que hicieron las 2 dinámicas anteriores comparten sus apreciaciones sobre las iniciativas constructivas. Van a poder visualizar qué se hace en el sur, qué se hace en el norte, qué se hace en la selva, qué se hace en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, en la Sierra Central, bueno, en la costa, en sus diferentes expresiones. Pero desde el punto de vista de las iniciativas, el enfoque no está en los aspectos negativos, destructivos o entrópicos que también tenemos, sino en los aspectos constructivos para incorporarse en los sistemas y en la subjetividad de las personas lo que tiene que ver con una transformación constructiva. En los compromisos, o sea, en la dinámica de compromiso, que sería la tercera dinámica, los mismos grupos que han hecho las 2 dinámicas anteriores, que han compartido sus apreciaciones sobre las iniciativas constructivas, expresan un compromiso de comportamiento y acción para mejorar la sociedad peruana en el sentido de hacerla más inclusive, dialogante, de respeto del otro, de integración y de diálogo. Sus intervenciones en voz alta en esos grupos de A10 van a ser cientos, miles de esos grupos que conversan, ¿no? No se registran. Se mencionan en voz alta, se comprometen frente a su grupo, ese grupo, digamos, diverso y variado, con el cual han transitado por estos distintos momentos y por tanto han hecho una experiencia juntas o juntos y tienen una conexión que probablemente
va a seguir con ellos un tiempo y eso va a permitir el segundo paso más adelante, más allá de la fase inicial que es la que estoy describiendo. Y antes de retirarse, por supuesto, de la dinámica de compromiso, que sería el tercer gran momento, evalúan la experiencia, ¿no? Y se tiene una idea de qué es lo que ha podido significar este momento. Para comprender este flujo, hemos hecho aquí un dibujo. En este dibujo tenemos estas circunferencias hacia el lado izquierdo de la pantalla, A, B, C, D, E. Tenemos el primer momento que es el reconocimiento, el segundo momento que tiene que ver con la identificación de las iniciativas constructivas y el tercer momento que son, estamos llamando así, mesas de compromiso. Entonces, las letras A, B, C, D del dibujo, encerradas en círculos, hacen referencia a las personas de distintos sectores sociales y regiones que se encuentran al inicio y forman grupo. Todos los grupos atraviesan las tres dinámicas. Al terminar, se les pide a cada uno de los participantes una evaluación muy simple de la experiencia, que sería en el dibujo esta, ¿no? Muy bien. Esto es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes. Son ligeramente más de las 4. El tiempo es siempre solo aproximado. Pero esto es. Muchísimas gracias. Si tienen comentarios o preguntas, en fin, unos minutitos. No sé si... Buenas tardes, doctor Caravedo. Muchísimas gracias por su excelente ponencia, realmente muy interesante. Y tenemos sí algunas preguntas del público que les voy a formular. Primera es de Abraham Elías y dice, ¿cuánto tiempo se necesita para el cambio? Yo prefiero hablar de transformación que de cambio. La transformación es una modificación. El cambio es simplemente, te entrego mi blog y me das tu celular. Ahí hago cambio. Pero si al blog yo le prendo un fósforo y se quema, aquí hay una transformación, se convierte en ceniza. Pues eso simplemente para ilustrar el concepto, ¿no? Pero la transformación es un proceso largo. No se detiene nunca. La transformación es algo propio de los seres vivientes. Y que el caso nuestro, que hemos creado una cultura que es artificial al sistema natural que hay sobre la Tierra, nosotros nos hemos superpuesto al sistema natural, hemos construido una cultura, una sociedad artificial. Y esa sociedad artificial está continuamente renovándose, modificándose, transformándose, para que siga existiendo. Porque si no se renueva, simple y llanamente colapsa. Entonces el tiempo puede ser variado, y las evidencias tienen que ser recogidas para decir, ya, estamos efectivamente transformándonos o estamos repitiendo lo de antes. Entonces implica, claro, una medición, tener una herramienta que pueda servir para medir el proceso de transformación que experimenta la sociedad en diferentes niveles y dimensiones. Y ese es un capítulo aparte, ya es un tema mayor que habría que trabajarlo, pero que no lo podemos hacer en este momento. Digamos que es constante, o sea, no hay un tiempo definido. No. La transformación es constante. Es continua, es la adaptabilidad. Claro. Si uno no se adapta, claro, uno puede parecer, ¿no?, por aspectos físicos, digamos, más viejo o más joven, pero mi apariencia joven hoy en realidad está en permanente modificación. Yo no me doy cuenta, y probablemente alguien que me ve todos los días tampoco, hasta que de pronto, en un momento determinado, ¡uy! Mira, qué viejo se le ve, se le cayó todo el pelo, o está calvo, o lo que fuera, ¿no? En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres es diferente, pero son aspectos solamente físicos a los que estoy haciendo mención. Pueden ser otros. Uy, se está repitiendo, o sea, ya se deterioró, ya le vino el Alzheimer o lo que fuera, ¿no? Entonces, el proceso de transformación es continuo, inclusive transformación para pegar un salto, para saltar por encima de nuestras sombras, o una transformación involutiva, ¿no?, que puede ser el caso del Alzheimer, por ejemplo, cuando uno ya hasta pierde la posibilidad de tener una identidad, ¿no?, porque no sabe qué cosa es qué ni para qué sirven los elementos que tiene delante. En algo tan sencillo como decir, desde que nacemos nos transformamos desde el día 1, ¿no? Así es, así es. Bien, aquí tenemos otra pregunta y dice, ¿cuál es la importancia de las universidades en este contexto? Es una pregunta de José Pomalaya.
necesitamos movilización, o sea, hay que, como diría, generar un clima inmediatamente, pero un clima de inicio de transformación. Quienes se pueden movilizar para identificar las iniciativas constructivas previa capacitación, probablemente van a ser estos, no sé, 600.000, 700.000 estudiantes universitarios a lo largo y ancho del Perú, conjuntamente con profesores que van a aumentar el número de participantes, pero que pueden estar obviamente alianzados con profesores, maestros, pueden ser inclusive voluntarios de cualquier naturaleza que puedan ayudar. Pero la universidad es importante porque están en diferentes regiones, en casi todas las regiones, si no en todas, hay alguna universidad, y son núcleos impulsores regionales, o sea, no se hace desde Lima, sino que se conviene en la mirada, en la metodología y en los elementos que hacen factible este proceso. Y las universidades son en ese sentido importantes, no son los únicos. Puede ser cualquier ONG que quiera aportar, pero con ciertos principios que hay que respetar, porque no es un espacio para hacer ni juerga ni violencia, sino para cohesionar. Eso que suena difícil, utópico, ¿no? Imposible, precisamente porque partimos de una cultura cínica, desconfiada y pesimista, nos impide la transformación. O sea, hay que alterar eso que subyace, hay que ponerlo al descubierto y trabajar sobre ello para provocar la transformación que requiere este país para tener un futuro, porque por más tecnología que tengamos, no habrá futuro en una sociedad colapsada. Pero creo también que tiene que ver mucho con los conceptos básicos que usted nos ha planteado y que nos ha hecho reflexionar, porque muchas veces nos olvidamos de las cuestiones básicas, porque las tenemos como ya que forman parte de nosotros, y si no hacemos énfasis en eso, es imposible generar un cambio, como usted dice. Así es, sí, de acuerdo. Doctor Carabedo, queremos agradecerle muchísimo por esta brillante exposición que nos ha brindado, por compartir sus conocimientos con todos nosotros y habernos ilustrado por partida doble en este Día Internacional del Futuro. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias al Colegio de Ingenieros y a ustedes, los participantes y por supuesto a Paola y a Karin, que han estado seguramente en todo lo que es la organización del evento. Y mucha gente también detrás, que no la conocen, por supuesto. Todos esos que están detrás, por supuesto. Todos los que han hecho posible este evento. Muchísimas gracias, doctor Carabedo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Damas y caballeros, y de este modo llegamos al final de este Día Internacional del Futuro Bicentenario, la expansión 2021-2050, en sus 2 jornadas. Este evento que ha sido organizado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y Comité Ejecutivo Nacional del Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico IPIDE. Este evento promovido por el Instituto de Ingenieros de Industrias Alimentarias y Agroindustrias y Turismo del Perú, por la Red Abierta de Prospectiva e Innovación y el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Queremos también agradecer el auspicio de Proyecta Más y SPE y CSAC. A nombre del decano del Consejo Nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y la vicedecana del Colegio de Ingenieros del Perú y presidente del IPIDE, la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, deseo agradecer a los expositores nacionales e internacionales que durante estas 2 jornadas nos han ilustrado con sus conocimientos y nos han compartido sus experiencias, nos han invitado a reflexionar y a imaginar los distintos escenarios con vistas al 2050. Parece muy lejano, pero no falta tanto. Desde la seguridad alimentaria, microalgas, agricultura, salud integrativa y la educación desde la mirada humana, política y digital, cerrando con la economía verde. El día de hoy nos hemos centrado por la mañana en un taller sobre alimentos que nos ha permitido trabajar sobre posibles escenarios y hemos cerrado con el tema desarrollo sostenible, una mirada desde el Perú y los desafíos humanos y como sociedad que tenemos por
por delante. Ha sido realmente un gusto para mí compartir con todos ustedes estas 2 jornadas de conocimiento y reflexión. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Recuerden que este evento ha sido grabado, por lo que pueden encontrarlo en www.cip.org.pe, la página oficial del Colegio de Ingenieros del Perú. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y hasta un próximo evento.